Jóvenes, buenas tardes, ya hace ya de noche, el tiempo avanza y hoy vamos a hablar un poco bastante del tiempo, de lo que significa el tiempo, ¿no? Vamos a un poco a sumergirnos en lo que es el tiempo. ¿Cómo han estado? ¿Cómo les ha ido? ¿Cuántos sábados? El sábado pasado hubo ensayo, hubo prédica con el pastor, vi el mensaje que hablaba en la... o que escribía. No hablaba, ¿no? Dio un mensaje de voz que iba a haber reunión el sábado pasado, ensayo, pero sí invitó a participar de la reunión en la que iba a participar, ¿no? Entonces estamos enseñando nuevamente, o retomando después de 15 días la reunión de los sábados con ustedes. Vamos a continuar entonces en el punto que nos hemos quedado. Y nos habíamos quedado en la historia de Set. Había nacido un hijo más a Adán y Eva, ¿no? Estamos estudiando el libro de Génesis. Y gracias a Dios que nos permite entrar, aprender, investigar por mi parte, de repente. No sé si alguno de ustedes igual está investigando acerca del libro de Génesis y uno se queda corto en el tiempo de revisar. Falta aprender, el hebreo. Creo que pronto debemos decir, en el hebreo dice de tal forma, ¿no? Es un reto, yo creo que más para todos. No me voy a exceptuar de esta necesidad, ¿no? Por el hecho del tiempo, ¿no? Un poco, si hablamos de tiempo, probablemente se dice que los jóvenes tienen mayor probabilidad o bastante probabilidad de entender, llegar a tener más información, llegar a aprender más idiomas, ¿no? Y para los que gustan de la palabra de Dios, es bastante necesario, con el énfasis de bastante, aprender los idiomas originales, el hebreo y el griego. Es un requisito, debiera ser un requisito en realidad. No, yo lo escuché cuando estaba joven, que me hayan dicho cuando estaba sentado, aprende el hebreo, ¿no? Me decían aprende el inglés, ¿no? Pero el hebreo no, el griego tampoco, por ahí creo que sí. No sé a qué edad ustedes están enseñando, yo les digo, aprendan el hebreo, aprendan el griego, ¿no? Entendamos y empecemos a degustar de la palabra de Dios, de repente del idioma en el que fue escrito. Eso es algo que nos va a alimentar bastante, ¿no? Y gracias a Dios por las traducciones que tenemos. La mayor parte, si no es que todos tenemos Reina Valera de 1960, una buena traducción. Bastante nos va a ayudar a entenderla, meditar en ella. Quiero invitar a abrir sus Biblias en el libro de Filipenses. Filipenses 1. Vamos a leer del 12 al 24. ¿Ya? Del 12 al 24. Vamos a hacerlo antifonalmente, así como hicimos con el pastor que estuvo leyendo el libro de Eclesiastés. Vamos a leer el libro de Filipenses con mi introducción. No vamos a detenernos a meditar en este pasaje, pero sí me gustaría que capten la idea del texto, ¿sí? Yo voy a leer un versículo, siguen con la lista para que no perdamos la relación del tema que estamos tratando aquí o que se quiere dar a enunciar Pablo. Dice: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis visiones se han hecho patentes en Cristo en todo el territorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimos en el Señor con mis visiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Pero los otros por amor, sabiendo que estoy expuesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? No obstante, de todas maneras, o por pretexto, o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo, y me gozaré aún. Porque sé que vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo
esto resultará en mi liberación. Conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también seré magnificado Cristo en mi cuerpo, o será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Amén. Oremos, jóvenes, vamos a orar. Amado Dios, Padre eterno, te agradecemos el momento especial que nos das a tus hijos o que das a tus hijos de permitir reunirnos, Señor, con intenciones o en tiempos distintos. Ahora como un grupo de jóvenes, Señor, pones delante de ellos, Padre, para hablar de tu palabra, entender en tu palabra el mensaje, la orientación, entender, Señor, el amor también que nos tienes, entender desde el comienzo, Padre, porque estamos ahora en el libro de Génesis, entendiendo tu revelación, Señor, que es progresiva, sí, pero desde el inicio, Señor, nos muestras tu amor, desde el inicio, Señor, nos muestras cómo fuiste, Señor, tú, ordenando, hablando a las personas, y también, Señor, ese mensaje nos llega a nosotros. Te damos gracias por este momento, te pido, Señor, y te pongo en tus manos, Padre, cada acción, prepara nuestras vidas, prepara mi vida, y siempre, Señor, estar atento a tu palabra. Agradecemos por todo, en el nombre de Cristo Jesús, oramos. Amén. Amén. Muy bien, pasemos al pasado, más pasado. Vamos al Génesis, donde inició todo. ¿No? Vamos a Génesis, capítulo 5. Y verdad que este capítulo es un capítulo de bastantes nombres, ¿no? Mucho o poco se habla de él. También refuerza la idea de muchas personas que hablan en contra o quieren desacreditar el mensaje de la palabra, ¿no? La veracidad de la Biblia, quieren desacreditarla con pasajes bíblicos como el Génesis 5, ¿no? ¿Y por qué lo quieren desacreditar? Como vamos a leer y vamos a introducirnos en el desarrollo del capítulo, vamos a entender de personajes que viven bastante tiempo, ¿no? Porque si la ciencia, uno que se ampara en la ciencia, actualmente dice que no pueden vivir más de 120 años, en la mejor condición de 130, porque es por la enfermedad, dicen y alegan que es que la persona muere. O sea, a medida que va uno creciendo, desarrollándose y entra en contacto con el medio ambiente, en realidad el cuerpo con el tiempo se debilita y es la enfermedad el que mata, ¿no? No es el tiempo el que mata eso. Porque preguntan, ¿y quién de las personas que ustedes conocen ha muerto de viejo? ¿Ha muerto por alguna enfermedad? Dicen. ¿Quién ha muerto de viejo? Le llega una gripe, tiene una enfermedad crónica, tiene enfermedades letales, exceptuando los que mueren por accidente, ¿no? Porque obviamente un accidente no está relacionado a ninguna enfermedad. Entonces es tomado también este capítulo como parte de desacreditar, pero en realidad para los que tenemos la perspectiva o estamos del lado de la verdad, por así decir, estamos en el lado de la verdad y vemos, en realidad nos maravillamos, nos asombramos al leer pasajes como el que vamos a leer, ¿no? Donde las personas puedan vivir bastante tiempo. Ya vamos a leer el libro de Génesis, capítulo 5. Ya, pero yo quiero leer versículos antes, desde el Génesis 4, del 25, Génesis 4, 25, dice, y conoció a Adán a su mujer, Génesis 4, 25, y conoció a Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo, y llamó su nombre Set, porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Y a Set también le nació un hijo, y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Dios. ¿Por qué me permití o les invité a leer versículos antes? Porque este encabezado, donde
menciona el versículo 26, donde dice Enos, y Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová, como una antesala de una característica que va a distanciar, va a ser bastante distinto a la genealogía que hemos visto de Caín. El sábado tras antepasado, o sea, hace 15 días hablábamos de la genealogía de Caín, ¿verdad? Tenía hasta 6 generaciones, hemos contado, ¿no? Hasta 4 generaciones más sus hijos, que son la 5ª generación en realidad, que se ha hablado de la genealogía de Caín. Pero aquí hay una antesala, un cabezado que introduce a la descendencia de Adán, ¿no? Que los hombres empezaron a invocar el nombre de Jehová. Uno puede preguntarse, pero ¿por qué invocaría el nombre de Jehová? Y es que no entremos de repente, porque cuando meditaba en el pasaje bíblico, yo quiero ver por qué los hombres invocan el nombre de Jehová, pensando que somos distintos, esta generación, o sea, no me refiero en generación distinta en tecnología, porque sí lo somos, ¿no? La tecnología que existe ahora no existía antes, pero como personas siempre somos personas. Invocamos y buscamos a Dios, ¿por qué? Por necesidad, por ayuda, por alabanza, por agradecimiento. Porque tenemos esa información que viene, gracias a Dios, por personas que nos han comunicado de un ser que trasciende todo, trasciende nuestro entendimiento, ¿no? Desde el comienzo, desde la eternidad. Y si alguien puede entender la eternidad, yo creo que tiene una mente bastante grande, y no creo que exista para entender la eternidad como palabra, ¿no? La palabra eternidad, una persona muy seria, así hablamos de Dios. Desde entonces, dice, los hombres empezaron a invocar el nombre de Jehová. Y con esa introducción vemos el versículo 5, dice, el capítulo 5, versículo 1 dice, este es el libro de las generaciones de Adán, ¿no? El día que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios los hizo. Y este versículo lo trae como un resumen de los 2 capítulos, o de los 2 primeros capítulos que hemos hablado, ¿no? Si leemos también el versículo 2, dice, varón y hembra los creó y los bendijo, y llamó el nombre de ellos Adán el día en que fueron creados, ¿no? En este 2 versículos hace, y algunos mencionan que inclusive que esta parte, ¿no? Que también puede atribuirse a un personaje anterior a Moisés, ¿no? Porque todos entendemos, lo sabemos, que el libro de Génesis, ¿a quién es atribuido la autoría? Moisés, ¿no? Moisés. Pero muy probablemente hubo escritos, dice. Hubieron escritos, y uno de esos escritos que ha quedado de repente y del cual Moisés pudo acceder es este pasaje. Porque también introduce como una nueva inicio, ¿no? Un resumen que si no tuviéramos el capítulo 1, el capítulo 2, el cual disgrega más, aquí sí lo muestra, dice este es el libro de las generaciones, ¿verdad? El día que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Y habíamos hablado de la creación de Dios respecto del hombre, ¿no? ¿Cómo creó Dios al hombre? ¿Qué dijo? ¿En qué versículo está? Capítulo 1, ¿qué versículo? Génesis 1, ¿cuándo? Para reforzar de repente, para no. Génesis 1, 26, ahí dice. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, ¿no? Y señoré de los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias de toda la tierra y de todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y esta parte de semejanza e imagen hemos hecho referencia a qué significa. ¿Acaso la persona que tiene cabeza, 2 ojos, ¿no? Cabello, algunos negros, algunos rubios, algunos marrones, distintos colores, 10 manos, a semejanza, dicen, Dios formó al hombre a semejanza de Dios, y uno dice, ¿acaso Dios es como el hombre? Y decíamos que en realidad lo que estamos viendo acá es en relación de lo que Dios es, ¿no? Cómo Dios va a mostrar su semejanza en un ente físico. ¿Y cómo puede transmitir esa semejanza en un ente físico si no es en el razonamiento, en el ser de la persona, ¿no? Superior a los animales,
que puede relacionarse, que puede transmitir, ¿no? Que puede transmitir ¿qué? Amor, que puede comunicarse, que puede hablar, que puede pensar, ¿no? Que puede actuar, a diferencia de los animales que hacen instintivamente, ¿no? Los atributos comunicables de Dios hacia la persona, hacia el ser creado. En eso se transmite la semejanza, ¿no? Ahí está, un ente formado de barro, ¿no? Una persona que Dios fue formando de barro atribuye semejanza y la persona llega a ser, ¿no? Existió primero, el primero que existió fue Adán, no el mono, ¿verdad? Adán. Y el versículo dice varón y hembra, también lo resume, varón y hembra, porque habíamos leído que en Génesis que formó a una mujer y a un varón, y los bendijo. Y la bendición en el capítulo 1 nos enseña que era fructificados y multiplicados, llenar la tierra y conjugar. En eso se transmitía la bendición hacia la persona, ¿no? Ser bendito, ser fructífero, ser lleno, ¿no? Esa es la bendición que hace sobre Adán, sobre Eva, sobre la primera pareja. Y llamó el nombre de ellos, mira que una peculiaridad que engloba y relaciona lo que Dios ha creado, Adán. Adán. O sea, y es que Adán tiene un significado propio, de nombre propio Adán, y Adán tiene un significado de humanidad o personas. Por eso es que en el principio creó Dios al hombre y a la mujer. Dice, llamó de ellos el nombre de Adán. Y dato curioso, leemos el versículo 2, el versículo 7 de Génesis capítulo 2, dice, entonces Jehová Dios formó al hombre, formó a Adán, acá ahí en el hebreo, Adán, del polvo de la tierra, del polvo de la tierra. La palabra tierra en hebreo es Adán, ¿no? La raíz de tierra contiene la palabra de Adán. Y este personaje Adán, en su etimología, conlleva de dónde fue formado. Aquel personaje hecho de la tierra. Adán y Eva. Porque antes, ¿cómo nombraban a las personas? Desde el comienzo, porque si Adán tuvo un hijo, no va a decir, a ver, voy a ver el artista, porque no había ningún artista, ¿no? Voy a ver el periódico, no había ningún periódico, ¿no? Pues, ¿en qué me voy a poner el nombre de la persona? Mi hijo va a nacer. Voy a buscar a ver el catálogo de nombres más bonitos que existen para ponerle a mi hijo. Ellos son los primeros que existían, ¿verdad? Entonces miraban peculiaridades o relaciones, características o agradecimientos, sobre todo con su creador. Y eso fue el primer nombre que le creó después de haber perdido a sus dos hijos, ¿no? Uno porque se fugó, que es Caín, y el otro que murió, que es Abel, y nació Set. ¿Y qué dice de Set? En el versículo 25 del capítulo 4 dice, y conoció a Adán a su mujer, la cual dio a luz y llamó su nombre Set, porque Dios dijo a ella, me ha sustituido otro hijo en lugar. Le puso un nombre en relación a la condición, dijo, en sustitución. Set. Esa es la peculiaridad de ese nombre. Y vienen así los nombres de las personas que antes existían. No porque mi papá se llamó Juan, me voy a llamar Juan, yo, o Pepe se va a llamar Pepe, ¿no? Y esa es una característica, una peculiaridad. Y dato curioso es que esta tendencia existió, al menos yo sí pude ver en los abuelos, que ponían a sus hijos por un hecho relacionado. Y lo cuentan así como historia. Pero ahora ya esa tendencia ya no se escucha. Ahora se llaman, bueno, no quiero, ¿cómo sería? Un poco como que, no quiero hacerlo de forma bonita, pero sí ya vemos nombres bonitos, si ven de nombres fantasiosos, le ponen a sus hijos, le ven una serie y ya salen sus hijos con su nombre, ¿no? Y eso ocurre. Cualquier serie que tú te imaginas, vas a la red y hasta el más gracioso que puedas tú pensar, existe. De la serie de Goku, por ejemplo, existe el nombre Goku, existe el nombre Gohan, hasta Bonita, que no se existe. Messi, por ejemplo, piensa que ponerle Messi a su hijo ya va a ser como Messi, ¿no? Messi, ¿cuántos Messi hay? Messi con una S, Messi con dos S.
Esa es la característica de ahora, ¿no? Porque anhelan, de cierta forma, mira, existe una intención. Antes relacionaba el nombre con la condición, o relacionan con el nombre con el deseo de lo que quiere ser. A ver, yo quiero que mi hijo sea un Messi, ¿no? Un cristiano, más que un cristiano alabando a Dios, es un cristiano Ronaldo, ¿no? Y esto es lo que vemos, eso era lo que antes existía. Y sigamos, el versículo 3 dice, y vivió Adán 130 años. 130 años y engendró un hijo a su semejanza. Aquí vemos ya una diferencia, esto de semejanza, ¿no? Porque ya si el hijo de Adán es semejanza del padre, ya siendo un ente físico, su semejanza va a ser un pequeño Adán. Igualito al papá, por ahí dice que mi hijo se parece a mí, ¿no? Dice por ahí, yo trato de mirar por dónde estoy yo. Pero es la semejanza del hijo al padre, ¿verdad? Y de generación en generación viene la semejanza. Y vivió Adán 130 años, engendró un hijo de su semejanza, conforme a su imagen, y le puso su nombre Seth. Le puso su nombre Seth. Mira, aquí hace notar como que es Adán el que pone el nombre, y en el capítulo 4 es como que Eva le pone el nombre, ¿no? Pero es un conjunto, ambos lo estudiaron de acuerdo y dijeron, llamémosle Seth. Y fueron los días de Adán después que engendró a Seth, ¿cuántos añitos? 800 años. Fueron los días, el versículo 4, fueron los días de Adán después que engendró a Seth, 800 años, y engendró hijos e hijas. Y continuamos, dice, y fueron todos los días que vivió Adán, 930 años, 930 añitos, ¿eh? 930 años. Y vamos a hablar un poco después de eso. Pero yo quiero llamar la atención en algo que de repente se pudo haber escapado a la vista. ¿Quién fue el primer hijo de Adán? Caín. ¿El segundo hijo? ¿El tercero? Tenemos eso mostrado porque la Biblia lo denuncia antes, ¿no? Y en realidad la secuencia lógica de la Biblia está bien. Pero aquí quiero llamar la atención que cuando leemos, aquí no está, por ejemplo, en la genealogía descendencia de Adán, en esta descendencia no está Abel, no está Caín. ¿Se dan cuenta? En esta genealogía habla, y tenía Adán 130 años y engendró a Seth. Pero antes de los 130 años, tuvo a Caín, tuvo a Abel. No está enunciado. Esta genealogía en realidad es de la simiente de la mujer, ¿no? Que la promesa se va a hacer carne en el futuro y a nosotros ya lo conocemos, la gran redención hacia nosotros, que es Cristo Jesús, ¿verdad? Aquella persona que Dios pudo, ¿no? Llegar a ser la simiente, de persona en persona llegó la simiente en Cristo, ¿verdad? Y lo vemos en la genealogía en Lucas 4, la genealogía en Mateo 1. Entonces, esta es la descendencia. O sea que cuando leemos, por ejemplo, el versículo que vamos a seguir, y vivió, el versículo 6 dice, y vivió Seth 105 años y engendró a Enos. Muy probablemente ocurra lo mismo. No es que a los 105 años probablemente dice, no, él se conoció a su esposa, bueno, esposa es un nombre actual, ¿no? A su mujer, de repente es más contextual, a su pareja, y tuvo su primer hijo. No, así como que Caín y Abel estuvieron antes de Seth, no está enunciado en esta genealogía, muy probablemente que existían personas. Y esto es reflejado con el último versículo que normalmente dice antes que murió. Si leemos nuevamente en todo caso de Abel, el versículo 4, dice, y fueron todos los días de Adán, después que engendró a Seth, 800 años, y engendró hijos e hijas como un concepto global, como un concepto general. Porque eso era la ordenanza de Dios. Multiplicar y llenar la tierra. Aquí está digamos, una línea, una descendencia enunciada, el cual están mostrando de nombres. Y que las otras personas en realidad hayan vivido la cantidad de años que vivieron ellos, sí, eran otros tiempos. En realidad Dios había creado a un ser como Adán en perfección para una relación continua con él. Y si tenía que tener una relación continua con él,
Dios es eterno, en semejanza tenía un tiempo de duración, tenía el árbol de la vida para poder tener vida, que por causa del pecado no tuvo vida, llegó la muerte. Potencialmente ellos tenían que vivir tiempo para tener una relación con un ser eterno. Y al crearlos, la muerte llegó, ¿no? Y se hizo evidente. Se hizo evidente. Y aquí, ¿no? Muere. Adán muere a los 930 años. ¿Él es el que vivió más tiempo? No, no vamos a descubrir personajes un poco más años que él y un poco menos que él. Pero ya batir la barrera de los 900 años es impresionante. Es bastante impresionante. Versículo 6. Vivió Set 105 años y engendró a Enos. Vamos a leer de corrido hasta el 19, ¿ya? Y vivió Set, voy a preparar el 6. Vivió Set 105 años y engendró a Enos. Y vivió Set después de que engendró a Enos 807 años y engendró hijos e hijas. El 8. Y fueron todos los días de Set 912 años y murió. Vivió Enos 90 años y engendró a Cainán. Y vivió Enos después que engendró a Cainán 815 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enos 905 años y murió. Y vivió Cainán 70 años y engendró a Mahalalel. Vivió Cainán después que engendró a Mahalalel 840 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Cainán 910 años y murió. Vivió Mahalalel 75 años y engendró a Jared. Vivió Mahalalel después que engendró a Jared 830 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Mahalalel 895 años y murió. Y vivió Jared 172 años y engendró a Enoc. Y vivió Jared después que engendró a Enoc 800 años y engendró hijos e hijas. Yo aquí saqué un resumen. Adán vivió 930 años, Set 912 años, Enos 905 años, Cainán 910 años, Mahalalel 895 años, Jared 962 años. Cantidad de tiempo. ¿Qué pasaría? Juguemos un poco, ¿no? No juguemos, imaginemos, que vivamos ese tiempo, ¿no? En la historia, de hecho que la historia en la cual nosotros estamos, en que estamos en el 2024, ¿no? 2024. No hemos hablado de Matusalén, pero Matusalén, ¿cuánto? Ya vamos a leer Matusalén, es el que vivió más. ¿Cuántos años vivió Matusalén? 969 años. Imagínate que Matusalén esté visitando y está sentado aquí en la parte de atrás. ¿En qué año crees que nació? 2024 menos 1000, hay calculadoras, como con la mente. 2024 menos 969 años. 1145. ¿Cuándo fue el descubrimiento de América? No, 1400. A ver. La primera, y si nos vamos bastante tiempo, ¿no? Nos vamos bastante tiempo atrás, ¿eh? ¿Cuándo fue, los incas, la conquista de Perú? ¿En qué año llegaron? 1500. Vamos atrás. 1532 estamos hablando más o menos de la conquista de los incas, los españoles acá. 1492, descubrimiento de América. Esa es la mitad de los años, Matusalén todavía estaba jovencito. ¿Viste a Colón? Sí, imagínense, vamos, y no están ahí, estamos más. Y se dice que las crónicas de Atahualpa, que fue el primer inca, estamos hablando del año 1000 y tantos. Es un tiempo, ¿ves?, que para la existencia de la humanidad, del hombre como tal y desarrollo de sociedad, ese tiempo es bastante grande.
para un desarrollo de sociedad. Imagínense, ¿no? Hablar con Atahualpa, ¿no? Hablar con Atahualpa que está en el 2024 lo conoce. Es como lejano, ¿no? Sí, me acuerdo que no le salía. Hablar con un idioma que no le entendía, pero es asombroso, ¿no? No es poca cosa vivir esa cantidad de años, pasar la barrera de los 900 años. Tener hijos e hijas de generación en generación en generación. La Segunda Guerra Mundial, haberla visto, yo la veo nomás por historia, parecía tan lejana cuando, si calculas en ese intervalo de tiempo que ni es eterno, no es tan corto, comparado con la eternidad, dices, uy, pues bien antiguo la Segunda Guerra Mundial. Y no es antiguo, en realidad si yo le pregunto a mi mamá, que nació en 1948, su papá sí estuvo, y sabe de la Segunda Guerra Mundial, estuvo. Y está ahí nomás, mi mamá está ahí, ¿no? Y claro, la Segunda Guerra Mundial ocurrió en Europa, sobre todo, ¿no? Y su papá, estuvo en el contexto. Un poco más, la guerra con Chile, 1871. La guerra con Chile, hablemos cuánto fue. Por eso que hay algunos de repente llega con un poco de ira. Pero ya lo hemos pasado. 900, todos, casi lo que hemos leído pasó a la barrera de los 900 años. 900 años. No es poco, ¿verdad? Vivir 900 años. Sigamos a ver en la vida de los grandes, y grandes por el tiempo en el que han vivido. Versículo 20, y fueron todos los días de Jared 962 años y murió. ¿No? Vivió Enoch 65 años y engendró a Matusalén. Ahí está Matusalén, el personaje con el que hemos sacado la cuenta, ¿no? Y caminó Enoch con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoch 365 años. Caminó pues Enoch con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Aquí sí hay como que algo de la continuidad estándar, ocurrió algo distinto. Y ese no. ¿Qué pasó? No murió. No murió, no. Dice que caminó con Dios. Ese caminar con Dios. En su voluntad, por su gracia, Dios se lo llevó. Porque hubieron más personas que caminaron con Dios. Más personas que sí caminaron con Dios. Porque así Dios lo quiso. Dios lo tuvo en la tierra. Porque así Dios se complace. Digo, tú te quedas y tú vienes. Él no es soberano. Él es soberano. Como cristianos tenemos esa esperanza, porque sí tenemos esa esperanza. Nos asombramos de esta vida, ya estamos avanzando, nos asombramos de esta vida longeva. Como humano físicamente yo me asombro con la vida longeva, pero yo te puedo decir, nos podemos recordar, hey, tenemos vida eterna. Tenemos vida eterna. Nuestra cuenta regresiva recién empieza. ¿Cuánto? La edad que tienes físicamente y de la edad que conociste a Dios eternamente. ¿Cuándo vas a morir? Yo ya no voy a morir. Yo voy a descansar. Cristo un día me va a decir, aquí vas a llegar y entras al gozo de Dios. Eso es lo que pasa. Caminó Dios caminó. No. Hay más personajes. A ver, veamos Génesis 17.1. Génesis 17.1. ¿Qué dice Génesis 17.1? ¿El 50? Lo leo. Era Adán de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Anda delante de mí, sé perfecto. Eso de continuidad, esté delante de mí, sé perfecto, ¿no? Vamos a leer el siguiente, Génesis 24:40. Génesis 24:40.
Entonces él me respondió: Jehová, en cuya presencia he andado, enviará su ángel contigo y procederá a tu familia, y tomarás para mí como mujer de mi familia y de la casa de mi padre. En cuya presencia he andado, ¿verdad? Personas que han andado con Dios. Y el último, a ver, no menos importante, de hecho que si vamos hasta el Apocalipsis vamos a encontrar Génesis 6:9, y solamente en el Génesis 6:9. Al siguiente página. Estas son las combinaciones de Noé. Noé vamos, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó. Con Dios caminó Noé. Quiero una descendencia, ¿no? Ven una descendencia, ven una descendencia de la simiente de Seth, de la simiente de Adán, de la simiente que clama a Dios de generación en generación. No perfecta, no hay nadie perfecto, solo Dios es perfecto, pero que sí gusta de la presencia. De padres a hijos, de padres a hijos. Hay algunos aquí así, gracias a Dios, ¿no? Hijo de padre y madre cristiano, ¿no? Mis abuelos, del lado de papá, ¿sí? Del lado de papá solo la mamá. Del lado de mi mamá, los dos, papá y mamá. ¿Y su generación? Creo que no, ya no llega a mi mente, creo que no. Mis hijos lloro para que mis hijos también tengan mente de generación en generación. Y recordar mi mente, ¿no? Recuerdo en mi tiempo, la palabra vino, mi padre me decía, vamos a la iglesia, me mostraba, vamos, de la oración, miraba a mi padre, bueno, mi papá falleció cuando tenía 12 años, yo me acuerdo nomás de reflejo de mi papá, pero sí me acuerdo cuando oraba en casa, cuando oraba en la iglesia, cuando predicaba en la iglesia, y llegaba ya después del consejo solo de mi mamá, porque la mamá nomás estaba, eres hijo de Dios, a donde vayas, Dios te va a estar, lee la palabra, y la palabra hizo en mí, introdujo mi vida, ¿no? Que ahora soy cristiano, y gracias, porque de repente como joven un tiempo anhelé, entre comillas anhelé, lo que el mundo podía ofrecer, pero dije no, gracias a Dios, ahora soy el humano de cristiano. Estamos así, de repente están iniciando generación, para que de su palabra de ustedes llegue la descendencia que conozcan a Cristo. ¿Hasta cuándo? Hasta que Cristo. Y sigamos leyendo, dice el versículo 25. Y vivió Matusalén 187 años y engendró a Lamec. Y vivió Lamec después que engendró a Lamec. Y vivió Matusalén después que engendró a Lamec 782 años y engendró hijos e hijas. Fueron pues todos los días de Matusalén 969 años y murió. El personaje más longevo que enuncia la Biblia. Más longevo que enuncia, 969 años. Llama la atención que muy probablemente Matusalén no haya fallecido por causas naturales de vejez, probablemente. Porque dice acá un conteo más o menos de sumas y restas, ¿no? Dice después de Matusalén, ¿quién vino? ¿Cuál es el hijo de Matusalén? Lamec, ¿no? Y cerramos hasta el 32 y después con toda la historia. El 28 no me quedé. Vivió Lamec 182 años y engendró un hijo, ¿ya? Un hijo. Y llamó su nombre Noé, diciendo, este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos, a causa de la tierra que Jehová maldito. Y vivió Lamec después que engendró a Noé 595 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Lamec 777 años y murió. Siendo Noé 500 años, engendró a Sem, Cam, a Fer. 500 años, ¿no? Claro, vemos que probablemente haya tenido hijos antes, ¿no? 500 haya tenido antes, solo por lo de Caín y Abel podemos tener esa evidencia que tú tenemos varios hijos antes. ¿Ya? Pero sí, Matusalén 969 años. ¿Qué ha pasado en el año 969 que hay corta la historia de Matusalén y murió? Si ustedes suman, Matusalén tuvo a los 187 años a Lamec. Lamec vivió 182 años y tuvo a Noé.
Noé tuvo 500 años y tuvo sus hijos. Veamos ahora Génesis. A ver. ¿Dónde estás? No lo he anotado, pero cuando tenía Noé 600 años, vino el diluvio. 600 años vino el diluvio. ¿Ya? Cuando Noé tenía 600 años, vino el diluvio. Si tú sumas toda esa cantidad de tiempos, ocurre el año 969 de la vida de Noé. Muy posiblemente, Noé, Matusalén, no subió al arca y se quedó. Calza cuando dice, en el año 600 de Noé vino el diluvio, y el año 900, si tú sumas la cantidad, sale 969 años, el año que murió Matusalén. Posiblemente, solamente por la gracia de Dios, por eso, Dios en su gracia permite, es voluntad, tienes, ¿no? Las condiciones aún siendo cristianos, porque la historia de la redención va a quedar ahí, porque va a existir un antes y un después de Noé, un antes y un después de Noé, porque sí, la vida va a tener un poco, siendo longeva, pero progresivamente, ya los récords de pasar los 800 años, llegar a los 900, casi a los 1000 años, ya no va a ser eso. Y lo vamos a tener como historia. Y esto es lo que ha pasado. Y un énfasis más, el versículo 29, llamó su nombre Noé diciendo, este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que Jehová maldijo. Lo difícil de repente para la generación en este tiempo en la que vivían en una tierra maldecida por Dios a causa del pecado. Maldita será la tierra, dijo Dios a Adán, maldita será la tierra. Maldito. No es fácil. Para los cristianos, en realidad, la vida de los cristianos, ¿cómo es? ¿Es fácil o difícil? Uno dice que es fácil, sí es fácil, en Cristo Jesús todo es fácil. En realidad, pero también es difícil. ¿En qué sentido es difícil? Porque si yo manejo mi carro de aquí a mi casa, me es difícil porque yo no tengo que actuar como los demás. Porque si me da ganas de actuar como yo soy cristiano. Dios, comprando mi carro. Porque la vida del cristiano, como siendo jóvenes, nos demanda más, porque necesitamos venir a la iglesia y cumplir las demandas del estudio, del trabajo. Nos demanda más, porque como cristianos nos demanda, por ejemplo a mí, llegar de los amigos cuando salen, hablan, los 5 días abocan dedicado exclusivamente para salir con tus amigos, para ir de viaje. Pero a mí es la iglesia, estar con la iglesia, estar con mi familia. Demanda cosas distintas. En el estudio. ¿Qué nos demanda? ¿Ser cristiano acaso nos demanda simplemente, bueno, ya soy cristiano, Dios va a obrar por mí, va a sacar los reyes o las cosas? No, nos demanda el esfuerzo. Y vemos los atajos que otras personas hacen. Los atajos, ¿no? ¿Hasta cuándo esta persona? La impiedad que gobierna la sociedad, la impiedad. Con nuestras manos a veces queremos hacer justicia y no es con nuestra impiedad. El desorden, la injusticia que vemos, y nuevamente con nuestras manos, y queremos decir, Dios juzgue. Dios es amor. Estamos aquí en esta sociedad con una conducta que debemos mostrar una conducta distinta, en una tierra, en una sociedad cargada de pecado. ¿Cuántas generaciones hemos contado? Hasta aquí 10 generaciones. ¿Cuánto tiempo hemos contado hasta aquí? Desde Adán hasta Noé, estamos hablando de 1056 años. 1056 años. Poco tiempo para ellos. Una generación, dirían ellos. 1056, una generación, sí, para nosotros significa cuántas generaciones, 20 generaciones. Estamos hablando de una ciudad que en realidad es como nosotros.
Nosotros la diferencia que tenemos es tecnología. Tecnología. ¿Qué te hace distinto? Saber matemática te hace distinto del antepasado. Agarrar una computadora moralmente, ¿no? La relación con Dios es lo que nos hace distinto del antepasado. Y somos iguales, hijos de Dios, con el mismo razonamiento, con la misma manifestación. Dios generando de repente su revelación progresiva y entendiéndose de persona en persona. Y por eso también de repente permitió la cantidad de tiempo para que no se desaparezca, sino en el testimonio real de las personas que existían. Porque yo lo vi, te comunico, hijo, yo hablé con Dios, diría Adán a Seth. Yo hablé con Dios. Seth diría a Enos, mi papá habló con Dios, directamente con Dios. Enos le diría a Cainán, mi abuelo habló con Dios. Estuvo ahí. Y está ahí sentado, ve, visítalo, el abuelo. Ay, estaba vivo todavía. De generaciones, tantos años con Dios. Por eso, de repente, esa cantidad de tiempo para que la transmisión de un Dios que existe, de un Dios que se acerca a la persona y que llama a la persona. La cantidad de tiempo. Ahora vino la muerte, ¿no? Y como decía hace minutos, ¿quién venció a la muerte? ¿Quién le venció a la muerte? Cristo Jesús. 1 Corintios 55, 50. 1 Corintios, a ver, 1 Corintios 20. Un momento, por favor. El versículo dice, ¿dónde estaba muerte tu aguijón? ¿Dónde queda? En Corintios 15. 1 Corintios 15, ¿no? A ver, 1 Corintios 15, lo que han encontrado, 57. 55, ya. Lo escribí mal. Ya. Vamos a leer desde el 55 al 57. Eso era lo que quería escribir y escribimos. Dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes, constantes, creciendo en la obra la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo no es en vano. El arma, entre comillas, letal de la serpiente, que es la muerte, fue destruida. La muerte fue destruida. ¿Por quién? Por Cristo. Así que decirles, nos vemos y nos veremos en la eternidad, no es una falsedad. En la eternidad. Vamos a vivir aquí el tiempo que nos permita vivir Cristo. Como nos permita ver Cristo. Algún día vamos a flaquear, pero pidamos Dios de fuerza, ¿no? El hecho de venir en la iglesia, de congregar, de verlos a ustedes, de ver a los pastores predicar, nos da fortaleza de que esta eternidad, de esta vida, se va a extender hasta la eternidad y un día demos gracias. Hasta la eternidad. Así que la vida longeva, que podemos decir, de estos 969, en la eternidad, se va a ver reducida por esta vida. Gracias. Oremos. Amado Dios, te damos gracias, Padre. Gracias, Señor, por tu enseñanza en tu palabra, por la enseñanza, Señor, que nos das, por la victoria, Señor, y la muerte que nos has dado, Padre. Gracias por darnos la eternidad. A veces no la pensamos como es, lo maravilloso que significa aquello, Señor, de tener una eternidad ya. Aquella vida que nos diste, Señor, gratuita, pero que significó, Señor, un precio alto para ti. Gracias, Señor, por regalarnos ese momento, o este momento precioso de vivir y entender
lo que es, Señor, ser salvos del pecado y de la muerte. Gracias, Padre, por dejarnos de tu palabra, desde el libro de Génesis, desde que comenzó todo, Señor, y la enseñanza de tu gracia, el ejemplo, Señor, de personas que vivieron contigo, caminaron contigo, Señor. Ayúdanos en muy corto comparación de 40 años, 50 años, 60 años, 70 años, tú sabes, Señor. A comparación de repente de personas que vivieron más y te agradaron en el tiempo que han vivido. Ayúdanos, Señor, serte fiel en el tiempo que nos llame, y hasta el tiempo que nos llame. Te damos gracias por todo y gracias, Señor, por este momento. En nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.